Varios católicos me han preguntado por qué la Iglesia no es entusiasta en la difusión de las visiones místicas de algunos grandes místicos a lo largo de la historia, como por ejemplo las visiones místicas de Ana Catalina Emmerich, las revelaciones místicas de Ana Catalina Emmerich, o las revelaciones místicas de Santa Brígida o de otros místicos que tienen un san o un santa delante de su nombre. Al respecto hay que decir que, en primer lugar, la Iglesia no prohíbe la difusión. En consecuencia, si hay alguien, si hay un entusiasta de las revelaciones sobre la pasión de Santa Catalina Emmerich, puede difundirlas. No hay ningún problema. En consecuencia, no tiene que esperar. Hay siempre esa visión verticalista, ¿no? Esa visión. ¿Por qué la Iglesia, cuando tú como bautizado eres miembro de la Iglesia? Si a ti te interesa cambiar algo dentro de la Iglesia, dentro de las cosas que se tienen que cambiar o promover, hazlo tú. Hay cosas que yo promuevo porque estoy convencido que son necesarias para la vida de la Iglesia. Lo hago yo. Si la Iglesia me corrige, hasta ahora nunca he promovido algo que la Iglesia me haya dicho deja de promoverlo, ¿no? Pero lo hago yo. Asumo la responsabilidad. No espero que el Papa sea el que tenga que difundir todas estas cosas. En consecuencia, la Iglesia no lo prohíbe, pero sí es cierto, como algunos parecen percibir, que la Iglesia no promueve estas visiones místicas y, en consecuencia, las visiones místicas no son citadas en los documentos de la Iglesia. Las visiones místicas no son mencionadas por los papas o citadas por los papas como doctrina en sus encíclicas. Las visiones místicas no están incluidas en ninguna de las descripciones que están en el catecismo, por ejemplo. Cuando el catecismo habla sobre la pasión, no cita a Ana Catalina Emmerich, que tiene una de las visiones más importantes sobre cómo habría sido la pasión de Jesucristo. Y la razón es muy sencilla. La razón por la cual estos santos o santas, místicos o místicas, fueron santos o santas, los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, etc., es porque ellos vivieron una vida santa, no porque tuvieron estas revelaciones místicas. En consecuencia, si estas revelaciones místicas fueran heréticas o contrarias a las enseñanzas de la Iglesia, estas personas no serían santas. Y eso quiere decir que sus revelaciones místicas han sido investigadas por la Iglesia y se ha visto que no contienen nada contrario a la fe. Y solamente así estos místicos han podido ser confirmados como santos o santas en la Iglesia. Pero estas visiones místicas no tienen un valor doctrinal para la Iglesia, tienen un valor piadoso, y la razón por la cual no las promueven es porque no son esenciales para la santidad de estas personas. En otras palabras, Ana Catalina Emmerich sería canonizada igual si no hubiera tenido revelaciones místicas y no hubiera escrito el libro sobre la pasión de Jesucristo. Sor Faustina Kowalska, si no hubiera tenido las revelaciones místicas, tuvo una vida de santidad personal. Eso es lo importante y es lo que hay que comprender. No son las visiones lo que hacen que una persona sea santa. Tenemos videntes de algunas apariciones, ¿no? La Salette, Banot, donde los videntes no han sido declarados beatos o santos. Los videntes son declarados beatos o santos porque han tenido una vida ejemplar cristiana, punto. Eso es lo importante. Entonces, la Iglesia actúa con una gran prudencia con estos textos, diciendo estos textos tienen un valor piadoso, pero deja muy en claro que no tienen un valor doctrinal. Es decir, por ejemplo, en el caso de la pasión de Jesucristo, todas las características que señala Ana Catalina Emmerich en su visión, la Iglesia las considera valiosas para una reflexión espiritual, pero no considera ninguna de ellas doctrina. Y en consecuencia, la descripción oficial de la pasión de Jesucristo es una descripción hecha en base a las Sagradas Escrituras, que son la única descripción válida, doctrinal, de la pasión de Jesucristo. Los videntes a lo largo de la historia que han escrito
que, por ejemplo, el dolor que más le dolía a Jesucristo era el dolor en el hombro, un dolor invisible que no aparece en las Sagradas Escrituras, que por cargar la cruz fue el dolor más agudo y más terrible. Eso no está explicado en las Sagradas Escrituras, y en consecuencia la devoción al dolor al hombro de Jesús es una devoción que la Iglesia no combate, pero no promueve, y no va a promover porque justamente no quieren que exista una confusión entre devoción y doctrina. Una devoción que le hace bien a una persona, una devoción que no tiene nada en contra de la doctrina de la fe, es una devoción buena, pero nadie está obligado a creer en ella. Si fuera doctrina la enseñanza, las visiones de Santa Catalina de Emmerich, hoy en día los católicos tendríamos obligación de creer que la descripción abundante en sangre, etcétera, tiene no solamente un valor piadoso para movernos a la compasión con Jesucristo nuestro Salvador, sino que es cierta doctrinalmente. Todos los católicos estaríamos obligados a creer en eso, y la Iglesia no obliga a nadie a creer en ello. El otro riesgo que se evita es el riesgo de darle demasiada importancia a estas revelaciones místicas y perder de vista la enseñanza fundamental, que es la que nos salva. La enseñanza fundamental de Jesucristo de conversión, resumida en el centro del misterio de que Jesucristo se encarnó, padeció, murió y resucitó para nuestra salvación. La Iglesia no quiere que nosotros nos distraigamos de esa revelación esencial, y sobre todo que no caigamos en los que caen muchos de los interesados en las revelaciones místicas, que no se dan cuenta que comienzan a bordear con la herejía. ¿Cómo? Cuando a la lista de revelaciones místicas aceptadas por la Iglesia, aceptadas, no aprobadas, revelaciones místicas aceptadas por la Iglesia, comienzan a sumar otras que no están aceptadas. Y una persona, por ejemplo, que me escribía diciendo: Alejandro, ¿por qué la Iglesia no promueve las enseñanzas de Santa Catalina de Emmerich, de Santa Brígida, de la señora Valtorta? Y resulta que la señora Valtorta es alguien sobre el cual la Iglesia se ha pronunciado, y se ha pronunciado negativamente. Ha dicho hasta ahora que no pueden ser consideradas como revelaciones místicas los que esta señora ha visto o ha tenido como revelación. Entonces, esto es clarísimo y es muy importante comprender, porque cuando se dan estos apegos hacia las revelaciones místicas, no es raro que las personas terminen preocupándose por las cuestiones místicas, que son cuestiones de forma o de estilo, pero no son cuestiones de sustancia, de lo esencial de la fe. Y así es como terminan conectando a una santa o a un santo reconocidos como tal por la Iglesia con otras revelaciones pseudo-místicas que la Iglesia o no ha aprobado, porque podrían ser de alguien que después la Iglesia termine proclamando santa. Si ese es el caso, no podemos anticiparnos al juicio de la Iglesia. Yo no puedo andar diciendo que las visiones de tal o cual son revelaciones verdaderas cuando la Iglesia todavía no se ha pronunciado. Para la Iglesia no funciona así, que una revelación se supone verdadera hasta que la Iglesia la declare falsa. No, es al contrario, hermanos. Toda revelación supuestamente mística tiene que ser considerada falsa hasta que la Iglesia no la declare verdadera. Es así como nosotros nos aproximamos a las revelaciones supuestamente místicas. ¿Y por qué? Porque la Iglesia tiene amplia experiencia en esas revelaciones, y han visto de que 1 de cada 1000 son revelaciones verdaderas, 1 de cada 1000. Y muchos católicos andan corriendo detrás de esta revelación y de esta revelación y de esta aparición, ninguna de ellas aprobada por la Iglesia. Y los católicos, por nuestro bien espiritual y por nuestra propia salvación, no deberíamos estar corriendo detrás de esas doctrinas, porque simplemente desde el punto de vista estadístico las probabilidades de que sean falsas son muy altas. Como les digo, 1 de 1000. En los años en que se produjeron las apariciones de Lourdes,
otras 1000 personas en Francia, solamente en Francia, dijeron haber visto a la Virgen María aparecerse. Ya ven ustedes por qué el párroco era tan escéptico y pedía tantas pruebas a Santa Bernadetta Soubirous. Era lógico que esto se hiciera así. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la Iglesia es sumamente discreta con las apariciones o con las revelaciones místicas, incluso de santos y de santas que están comprobados como tales. Y esta prudencia es porque en estas revelaciones místicas existe mucho material que puede ser de valor devocional para el cristiano y puede hacerlo crecer en su fe y en su devoción, pero ninguna de ellas tiene un valor doctrinal en el sentido que varía, modifica o influye en lo que la Iglesia enseña como lo que es esencial para la salvación de los cristianos. Que tengas un buen día.